más de nuestra agenda de actividades. Está en estos momentos el señor Draxel, quien está presentando un testimonio en la sesión extraordinaria de la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones. En este caso es sobre el sodalicio, desde la sala Gustavo Momellona. Como le digo, en general, mi perspectiva de lo que debía ser la formación, cambió mucho, o sea, terminó de transformarse mucho con el paso del tiempo, ¿no? Uh-huh. Habían, digamos, usted mencionaba lo de terremoto, que era una suerte como de castigo si es que había desorden, ¿no? La tormenta. Tormenta. ¿Habían algunos otros como castigos regulares o que se repetían por determinadas conductas que usted pueda recordar, como para tener una idea más aterrizada de qué tipo de castigos estábamos pensando? Un tema era, podías, como le digo, en general ligados a algo que tenía que ver con lo que había sido ligada a la falta. No ha servido, bueno, sirves toda la... O sea, ese es el típico tema, ¿no? O vas a pedir disculpas sobre esto, o no atendiste, no preparaste las cosas de la misa, bueno, te quedas de guardia en la puerta de la capilla 1 hora, ¿no? Algunas veces, bueno, ándate a rezar a la capilla 1 hora, una cosa por el estilo, ¿no? Que después, eso lo hice 2 veces, después dije, esto es una estupidez, ir a la iglesia a rezar no debe ser nunca un castigo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, era parte del asunto. Se ha dicho, por eso lo voy a mencionar, ¿no? De dormir en una escalera o dormirse quitándole el colchón a la cama sobre las tablas, ¿no? Yo lo hice, también ahí me tocó, pero no era necesariamente ligado a un castigo, sino, por lo menos en mi caso no lo fue, sino ligado a una experiencia que había que tener, de superar la incomodidad. O sea, vas a dormir, cuando te vayas a la sierra, por ejemplo, vas a dormir en el piso. Pues, siéntelo, pues. O sea, de hecho, yo me pasé semanas, digamos, durmiendo en el piso, ¿no? O sea, durmiendo sin colchón. Pero era un tema que uno lo concebía como una preparación, no como un castigo. Yo no sé si alguien lo ha utilizado eso como un castigo. En mi caso, no lo recuerdo, por lo menos. Y por ejemplo, si alguien no cumplía con el régimen de ejercicios, ¿no? Que es un régimen bastante intenso, con lo cual me imagino que deben haber habido situaciones en las cuales alguien simplemente no cumplía. ¿Qué tipo de castigo o qué tipo de consecuencia tenía ello? En lo que a mí me tocó no, porque era media hora, o sea, era temprano en la mañana salir a correr, o sea, más allá de ¿qué te pasa? ¿Por qué? No recuerdo por lo menos que haya tenido una persona que, más allá de no quiero, y que tengas que animarlo a salir a correr, haya sufrido por el asunto, ¿no? No soy muy bueno para los deportes tampoco. En el diálogo o la interacción con las personas que estaban en este proceso, me gustaría mucho poder entender el código, el tono, ¿no? Y por eso, por ejemplo, era usual utilizar insultos, levantar la voz. Nos gustaría poder entender más cómo era la relación entre usted y las personas que estaban en este proceso. No, yo no soy así. O sea, tenía 25 años y hablaba como una persona de 25 años. O sea, sí podían haber lisuras o podían haber cosas, pero las que hablas con gente que además es relativamente cercana contigo, ¿no? No soy una persona de gritar, de perder la paciencia, más bien lo contrario, ¿no? No, como tono no había eso. No describiría en ningún momento una relación agresiva de su parte hacia las personas. No, por lo menos no es visual. Sí, he perdido la paciencia alguna vez y grité alguna vez, es posible, pero no es mi patrón, no es lo que soy. Usted mencionó el caso de José Enrique Escargó. Uh-huh. Y tenemos una serie de preguntas sobre este caso. Perfecto. Porque ha dado su testimonio en la comisión. Uh-huh. Y para los objetivos de la comisión es importante también poder escuchar lo que usted tiene que decir. ¿Usted pudo ver la intervención del señor Escargó? No la vi. ¿Acá? No la vi. El señor Escargó, bueno, señaló lo de la navaja, pero le dio una valoración distinta a la que usted ha señalado. ¿Cómo explicar esta
diferencia a la hora de valorar una experiencia tan puntual? Porque, digamos, en los hechos son parecidas, ¿no? Claro. ¿Cómo explicaría esta distinta valoración? Sí, mire, en general, digamos, sí he leído lo que escribió el señor Escardó en un artículo que publicó en los medios, en las redes, etcétera, y lo escuchaba hablar en algún medio de comunicación. Entonces, aunque no escuché su declaración acá, sí más o menos sé por dónde ha ido lo que ha descrito, ¿no? Yo no, o sea, me resulta muy difícil entrar en polémica sobre un tema así, porque de corazón respeto la valoración que él tenga del asunto. O sea, y como le digo, para algún hecho puntual, el cómo vivió la persona interiormente, y cómo lo vi yo o veíamos en ese momento, puede diferir. Entonces, hay cuestiones puntuales con las cuales sí sé que no ha pasado, no fueron así simplemente, ¿no? Esta imagen de la navaja en el cuello, sí, por ejemplo, ¿usted la recuerda? Sí, claro, es lo que acabo de escribir. O sea, no fue una cuestión de amenaza voy a hacerte daño, entenderá que una navaja en el cuello. Sí, pero digamos, como te digo, en el juego esto, mira, yo me la pongo acá, mira, no te hace daño, te la pongo a ti, no hace daño, le pongo al otro y el otro se la pone. O sea, era una cuestión de varios ahí, un contexto más digamos, casual de momento, no era parte de un asunto especial que se haya formado para eso. Estábamos en juego y duró segundos, ¿no? Yo entiendo que una persona pueda convertir esos segundos en un tiempo largo, difícil, y recordarlo de una manera, y lo respeto profundamente, pero no es una circunstancia de amenaza, no es una circunstancia de violencia, no es una circunstancia de un juego que en ese momento estaba pasando, y que sí, hoy día en vez de una estupidez, a mí no me tocaba meterme en este asunto. De mi parte era una estupidez, de mi parte era una cuestión irresponsable, ¿no? Pero no es una circunstancia de violencia o de amenaza de ninguna manera. Cuando salen los artículos del señor José Enrique Escardó, es la primera vez que se habla en tono crítico del sodalicio de medios de prensa. Sí. Usted en el momento, porque digamos, se refería a experiencias que lo involucraban directamente, ¿tuvo alguna iniciativa de acercarse, buscar conversar con el señor Escardó? No, o sea, lo que pasa es que el artículo se pone en el contexto de unos artículos que él publica en Gente, en la revista de su padre, ¿no? Donde él ataca a la iglesia, ataca al Papa, y soy yo, ¿no? Y lo escribe en un contexto utilizando un lenguaje y una circunstancia un poco medio de algo como soy el hijo del diablo, una cosa por el estilo, y voy a destruir la iglesia, que pone el lema y pone unos signos zodiacales, una cosa por el estilo. Entonces, para mí en ese momento dije, mira, discutir sobre lo que pasó o no y cuáles, o sea, hay distorsiones de cosas que pasaron, como acabo de expresar, que para mí va a ser muy difícil, o sea, ¿cómo valoramos? Usted mismo lo dice, ¿cómo valoramos una cosa así? ¿No? ¿Cómo describimos? Hasta acá fue violencia, hasta acá no. Él es un dueño de un medio de comunicación. Yo tengo más que perder que ganar en una cuestión así, ¿no? Y además la gente no, o sea, yo tengo una vida, ya en ese momento tenía un recorrido profesional y la gente me conocía, o sea, saben que no soy una persona como él lo describe en esa situación. Entonces dije, mira, que iniciar una polémica que va a ser convertida a público porque está en un medio de comunicación y tiene un medio de comunicación, no tiene sentido. El ánimo de aproximación podría ser digamos, de dos enfoques, ¿no? Desde el ámbito de buscar una rectificación y efectivamente generar algún tipo de polémica pública, pero también desde un punto de vista humano, ¿no? Porque finalmente cuando uno lee estas denuncias, nota que detrás hay una persona que ha sufrido y que está sufriendo, ¿no? Y que lo indica directamente usted, que en ese momento tenía un rol de formación. Y que ha continuado con esa vocación de formación años después. Entonces, no hubo una como interpelación interna de, no sé si ofrecer disculpas o acercarse, pero ya no en el ámbito de
de discusión sobre hechos, sino de cómo esta persona se está sintiendo? En ese momento, para mí lo que yo haga va a ser mal utilizado, va a ser mal aprovechado. No, de repente me equivoqué, pero percibí que yo no era realmente el objetivo de la situación, sino la institución, ¿no? Entonces dije, mira, esto que quede ahí, la parte que me toca a mí de lo que yo considero falso y mentira, bueno, lo asumiré, ¿no? Y ya. O sea, pues sí me sentí también yo descrito de una manera que absolutamente no soy, ¿no? O sea, y sí, o sea, me afecta y me ha afectado profesionalmente también, porque quien no me conoce y lee eso puede pensar de mí cualquier cosa, ¿no? Pero dije, además en ese momento estaba ya como director de un colegio y dije, una polémica pública acá va a dañar al colegio. Y en realidad yo no soy el objetivo. Yo lo que pensé, sinceramente, yo no soy el objetivo, porque la persona ha estado más, yo estoy con él 3-4 semanas, ¿no? Y él ha estado meses después, estuvo un año o más en formación, ¿no? ¿Por qué me menciona a mí? Porque soy yo el objetivo, no sé, de repente, como le digo, y soy sincero, yo lo he escrito en un momento dado, deploro eso, o sea, lo que él haya podido sentir, pero lo que ha descrito no es la realidad. O sea, no está interpretado y distorsionado de una manera que no es la realidad, y a mí también me ha afectado profundamente. Y puede que también esto haya sido influenciado por la narrativa que existía en la organización respecto a las personas que dejaban la organización. No. ¿Existía una narrativa respecto a ellos? Sí, había, o sea, sobre todo en los tiempos iniciales, ¿no? Pero en concreto, él me preguntó, alguna vez me buscó, o sea, no tuvimos una relación negativa, o sea, después de él dejar la experiencia, alguna vez conversamos, para mí era una persona cercana, coincidimos brevemente en Chincha, porque pasó por él por ahí, yo estaba en un viaje, llegué ahí, y me preguntó, y de repente salgo, ¿no? Mira, haz lo que tú consideres mejor, o sea, personalmente para mí no había un tema de quien sale está mal, ¿no? Para algunas personas sí, ¿no? Pero no es mi caso. ¿En la organización quien se iba era considerado un traidor? En una etapa inicial se habló así, como una persona que dejara la organización era un traidor, sí. Pero eso estamos hablando de hace muchos años. O sea, yo de verdad puedo ser testigo de que por lo menos en los diálogos que yo he tenido, no. Sí hay una situación de dolor. Yo he dejado la organización y he percibido como muchas personas no se han sentido bien porque yo salga, ¿no? Y seguramente les duele, pero nunca, ni por asomo, nadie me ha dicho eres un traidor o una cosa por el estilo, ¿no? O sea, no. Sí, uno digamos, de algunas personas quisiera que sean más afables o más cercanos, ¿no? Pero no lo siento así. Porque una de las cosas que queremos comprender es cómo se procesó internamente esta primera denuncia pública. O sea, ¿no? Él había dejado la organización hace muchos años. O sea, él deja la organización por... No tengo la fecha exacta, pero sí estuvo 89, ¿no? No más, ¿no? Y eso aparece muchos años después. Después él está en otra organización religiosa, incluso de otro signo. Uh-huh. Y bueno, después cambia de vida, o sea, ya para ese momento, él está. Por otro lado, son decenas las personas que han dejado, o sea, en el tiempo de formación, quizás hay una valoración distinta cuando una persona está en la organización y la deja en los años iniciales, porque los años iniciales son para eso, para que la persona conozca, ¿no? Hay un tiempo largo hasta que la persona hace su profesión perpetua, se llama así, profesión perpetua. Hasta ese momento la persona se considera en un sentido de formación, y hasta ese momento la persona puede dejar la organización. O
O sea, es parte de lo que en un sentido esperable, más en los tiempos iniciales, cuando la persona recién está tomando contacto, cuando la persona tiene su primer año de formación. De San Bartolo han salido decenas de personas, o sea, no por distintas razones. ¿No? Luego en la vida comunitaria pasan algunos años hasta que la persona hace lo que se llama la profesión temporal, ¿no? Y también es un tiempo de que continúa el discernimiento. Se supone que ya la persona está más asentada, ya sabe lo que quiere, pero todavía hay un tiempo. La persona hace su profesión temporal y pasan 3 años antes de que pueda hacer su profesión perpetua, ¿no? Y también es un tiempo justamente temporal, indica que la persona sabe que se supone que no, de alguna manera tienes pero está el tiempo abierto, ¿no? Yo he salido siendo profesor perpetuo, o sea, y con muchos años profesor perpetuo, ¿no? Y he seguido todo un proceso de discernimiento, de acompañamiento, he conversado con personas fuera de la organización, dentro de la organización, y yo quiero sí dejar públicamente testimonio de que el trato que yo he recibido de mis autoridades ha sido el mejor posible, ¿no? Les ha dolido que yo salga, porque soy una persona que ha tenido muchos años y de alguna manera significativa, lo sé, y así que causa, pero también he podido ser fiel a lo que yo estaba sintiendo en el corazón y a lo que estaba buscando, y ellos han comprendido eso, ¿no? Pero volvamos a cómo era el pensamiento en los 90s, ¿no? 2000 en realidad, que es cuando sale el artículo. Porque hay muchos testimonios de esa etapa que hablan de esta narrativa de la traición, ¿no? Incluso que estás condenando tu alma si es que dejas esta vocación para la cual Dios te eligió. Entonces, incido mucho en esta idea, porque en este caso no solo se trataría, dentro de esta manera de valorar las cosas, de un traidor, sino de alguien que además no solo se ha ido, sino está hablando mal de la organización, una suerte como de alta traición, ¿no? ¿Siente que fue tomado así al interior de la organización? No, porque como le digo, había pasado ya mucho tiempo y muchas, o sea, quizás la mayoría de las personas que estaban en ese momento en la institución ni siquiera sabían quién era, ¿no? Él no estuvo muy brevemente, ¿no? Su paso fue muy breve, y si hay alguna persona que lo pensó o lo dijo, debe haber sido un caso puntual, pero le puedo decir, yo que estaba en el directamente involucrado, ¿verdad? Y en el entorno, cuando hemos conversado, y mira que escrito este pata, porque es escrito. Ese es un elemento interesante. Cuando salen estas columnas, ¿usted es llamado por alguien a conversar para ver la verisimilitud de las mismas? Yo consulto, ¿qué te parece? ¿Qué hago? Le meto una nueva, o sea, elaboré varias cosas porque yo era directamente interesado. En los artículos menciona la organización, creo que tiene 3 artículos, yo aparezco en uno, ¿no? Uh-huh. Lo que yo recuerdo por lo menos. Entonces entendía que la institución era la que, digamos, la persona había escrito. Pero, digamos, la iniciativa de conversar al interior sobre ese tema parte de usted. Parte de mí. Hablo con 2 personas, oye, ¿qué te parece? Digamos, la conclusión fue, mira, no te metas a hacer porque va a ser peor, vamos a tener un tema de vuelta mediático y él tiene un medio de comunicación, o sea, vas en desventaja total, ¿no? Hay algo común en el testimonio que brinda José Enrique Escargot ante esta comisión y el testimonio que brindó meses atrás Cecilia Valenzuela, que es la periodista que hace, digamos, la segunda referencia crítica uh-huh. al sodalicio de medios de comunicación. Y este elemento en común es la fuerte presión que sienten como periodistas o como medios de comunicación por parte del sodalicio y personas relacionadas para evitar que esas críticas uh-huh. se sigan haciendo en medios de comunicación. De su experiencia, ¿podría corroborar ello? Es que, bueno, yo no participé de eso. O sea, si hubo, no me tocó, no. ¿Supo de terceros que...? O sea, si sabía que llamaban a personas, hablaban periodistas para que escriban, den una versión para o para evitar que se siga hablando. Ahí estaría especulando, en verdad ahí estaría especulando, porque no
no me consta directamente y estaría hablando de conversaciones, pero sinceramente en lo que a mí respecta, mi decisión fue no actuar y fue mía. O sea, no es que alguien me dijo no actúes o actúa. Soy así, o sea, camino con mis dos pies. Entonces yo decidí no actuar, yo. Hay, a raíz del libro de Mitad Monjes, Mitad Soldados, dos experiencias internas dentro del sodalicio para investigar o buscar verdad de acuerdo a fines establecidos. La comisión que integra Manuel Sánchez Palacios, la doctora Rosario Fernández, entre otras personalidades, y la experiencia vinculada al señor Ian Elliot y otras personas. ¿Usted participa brindando su testimonio, interactuando con alguna de ellas? No, en la primera no, en la segunda eventualmente tampoco, pero justamente a raíz de lo que en ese momento volvieron a aparecer en público el señor Escardó, y entonces yo dije, oye, quiero que me escuchen, quiero que la comisión evalúe o sea, quiero hablar con alguien y que me digan, está bien, está mal, está regular, cuál es por lo menos decir mi parte, ¿no? Porque hasta ese momento nunca había tenido la oportunidad de dar mi lado de las cosas, ¿no? O cuál ha sido mi experiencia. Entonces tuve un diálogo con esta que fue la que era tercera del FBI, no me acuerdo el nombre de la señora, y le expresé lo que yo había vivido, hablábamos de lo que había sido mi experiencia en la formación. Justamente ella me hizo referencia a que efectivamente, digamos, con los años ella había visto pues la falta de preparación y normas y documentos que le den a una persona que se ocupa de otras, que tiene que tener un contexto muy claro. También conversamos del tema de lo que eran las prácticas del FBI, cómo ella había recibido la formación en su tiempo, cómo era ahora, pero me dice, mira, ¿qué te puedo decir? O sea, eran cosas no ameritaba una cuestión mayor que yo di mi declaración y punto, o sea, no fue más, esa fue. Esta declaración no es ante Ian Elliot, sino ante la ex FBI. Sí. ¿Cuál es la conclusión de esa conversación? No hay una conclusión explícita, ¿no? O sea, ella toma nota, recoge el tema, ¿Se sugiere un pedido de disculpas o algún tipo? No, simplemente toma nota, no me dan ningún tipo de qué hacer, simplemente toman nota de mi versión de los temas ¿Y hay alguna valoración de ellos respecto a los hechos o es más una? Ella lo incorpora en su valoración general de lo que las cosas que recomendaba para la formación inicial, y en realidad es lo que ella me había dicho ella a mí misma, ¿no? O sea, tienen que tener un protocolo, tienen que tener un marco de formación, etcétera. Respecto a la experiencia en el colegio San Pedro, sí. Usted ha sido director del colegio San Pedro del año 97 al año 2015, con una interrupción de 3 años, ¿no? ¿Ha tenido algún otro cargo directivo, otra responsabilidad al interior del colegio? No, el director. Previamente a ello, ¿alguna posición distinta a la de director de estudios? ¿En el San Pedro? Sí. No. Usted llega como director. Lo hago, me toca fundar el colegio. ¿Cómo era la relación entre el colegio y el sodalicio como institución? De bastante autonomía. O sea, yo coordinaba, digamos, sobre todo los aspectos administrativos, económicos, con el padre Jaime Bertel, pero la línea pedagógica y lo que yo iba trabajando era básicamente mi responsabilidad. Reportaba algunas cosas, digamos, a un comité donde estaba el padre Jaime, donde estaba Germán Doy, que era el vicario general en ese momento, y a una persona más, no sé, que estaba viendo los aspectos específicamente económicos, pero era un reporte esporádico, por ser generoso. Básicamente coordinaba con el padre Jaime.
La parte pedagógica me tocaba a mí. ¿Y siente que usted tuvo total autonomía en la parte pedagógica para establecer un modelo educativo? Sí, yo establecí el modelo, ¿Ese modelo fue validado por el sodalicio? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, la validación sí fue, digamos, el modelo implicaba un diseño de construcción, porque el colegio empezaba de cero. Entonces el colegio se proyectó para atender 1.000 alumnos en un espacio bastante grande, y por las características había que hacer el diseño arquitectónico en el año 97 de todo lo que iba a ser el colegio en adelante, que implicaba una inversión económica alta. Y entonces me dijeron, bueno, a ver, ¿por qué vamos a construir el colegio de esa manera? ¿Cuáles son las razones? Básicamente lo que implicaba era que cada uno, siendo un colegio grande, cada uno de los niveles o etapas funcionase como un colegio en sí mismo, para, siendo grande, tener al mismo tiempo una dimensión de personalización y de acogida, que es parte del modelo que nosotros queríamos como colegio, ¿no? Entonces sí me pidieron validar de dónde sacas esto, por qué, etcétera. De hecho, participamos en viajes, fuimos a visitar colegios, estilos de construcción, cómo habían, tanto laicos como religiosos, cómo habían elaborado. A partir de ahí presenté un plan que me lo aceptaron y eché a andar el colegio, ¿no? ¿Cómo se realizaba la selección de profesores? Eran para mí. En general los profesores los recibo yo, ¿no? Pasan por una evaluación. En ese momento, bueno, ahora es un poquito más complejo porque el colegio ha crecido, pero en ese momento tenían que pasar por una evaluación pedagógica, que es la persona del nivel que está a cargo donde está postulando, una evaluación psicológica, ¿no? Un chequeo de antecedentes y una última conversación conmigo como director, ver y contratado. La comisión ha recibido el testimonio de un exalumno que prefirió hacerlo en reserva, que es una posibilidad, señalando que tuvo a sodalites como profesores que no contaban con experiencia laboral o académica como para desempeñarse como docentes. ¿Usted, qué opina de esa valoración o coincide que puede haber pasado eso en algún momento? En general los sodalites que actuaban como profesores sí tenían que tener una suficiencia profesional para hacerlo, ¿no? Si enseñas filosofía o enseñabas historia, tenías que tener una valoración profesional para poder hacerlo. ¿Qué sería el caso del título de profesor o el título de especialista profesional en algo, ¿no? O el título de pedagogo, claro, o una carrera universitaria. Una carrera que lo habilite para enseñar lo que va a enseñar. Una carrera culminada, digamos. Claro. Ser bachiller por lo menos en una. Los que enseñaban religión, eran o sacerdotes o algún sodalite que venía. Lo que pasa es que el tiempo es en 20 años hemos tenido varias cosas. Tenemos algunos que vienen como, para la animación pastoral, que venían, recibí algunos jóvenes para la animación pastoral, ¿no? Para ayudar con el curso de religión, ¿no? Distintos de los que iban como profesores de carrera, ¿no? ¿Había una preferencia por tener profesores dentro de la organización o un énfasis? Sí, de hecho si queríamos tener un colegio sodalite teníamos que tener sodalites, ¿no? Tener gente que pudiese expresar la espiritualidad, pudiese expresar el carisma de la institución en el colegio, ¿no? En porcentaje, ¿cuántos profesores? Estamos hablando, de 80, pero es por decir una cifra promedio, de 80 profesores, el más alto que he tenido son 5 o 6 sodalites, incluyendo curas que no enseñan, solamente se dedican a la parte litúrgica, ¿no? Sí hay, yo hubiese querido tener más, evidentemente, que me puedan ayudar en la parte pastoral y formativa, pero no necesariamente se cuenta con todo, han contado con todo el personal, etcétera, ¿no? ¿Había algún trato diferenciado entre familias que pertenecían al movimiento Vida Cristiana y familias que no, al momento de ver el tema con los alumnos? ¿Habían salones distintos? No, al contrario, ¿no? La idea es que
A ver, hay una idea, un criterio, digamos, en general, en tema de iglesia, ¿no? Es el fermento en la masa. ¿No? Fermento en la masa, ¿no? O sea, tú vienes, o sea, una persona que tiene un compromiso cristiano no quiere actuar como fermento en la masa y actuar, o sea, no hacer un salón de la familia Sodal, de los que están relacionados de alguna manera, hubiese sido absurdo, ¿no? O sea, para mí la gente que llegaba tenía que venir a aportar, ¿no? Y cuando eres, y siempre insistí en el asunto, cuando eres miembro, cuando eres alumno o familia de San Pedro, eres en primer lugar familia de San Pedro y todos son alumnos. No hago distinciones entre los que están cerca. Porque hay, sobre todo en experiencias pasadas, en algunos colegios, digamos, de alguna nacionalidad específica, que había algún tipo de distinción entre quienes eran de dicha nacionalidad y otros que eran, digamos, nacionales, ¿no? Sí, es algo que se ha repetido durante mucho tiempo en muchos colegios distintos. Sí. Algo similar. No, al contrario. Descartado totalmente. Al contrario, o sea, y ha sido motivo de diálogo, o sea, tú tienes que, o sea, un colegio, no solamente hablo del San Pedro, sino también una idea que con la red insistí, ¿no? O sea, el colegio es una institución en sí misma, no es parte del o sea, en un sentido amplio es parte de la familia Sodalite, pero la gente que viene al colegio no viene porque quiere ser parte de la familia Sodalite, quiere ser miembro del colegio, Santa María, San Pedro, o el que fuese. Entonces, tu punto de inicio de identidad es que eres alumno del San Pedro, es lo principal, o eres familia del San Pedro. De ahí para él, si eres familia de algún Sodalite, o del cardenal, o del general, me da lo mismo. Y algo que se ha mencionado mucho en los testimonios recogidos era esta intensidad que existía en el sodalicio para conseguir nuevas vocaciones, ¿no? Incluso con toda una metodología para poder seleccionar a personas y tal. Esta intensidad se veía también en el colegio. ¿El colegio era visto como un espacio para atraer nuevas vocaciones sodalites? Normalmente de un colegio religioso, en general, surgen que los chicos se sienten atraídos a ser parte de la institución. Pero si hacemos números, por sí mismo creo que han salido cinco personas que han sido miembros en algún momento del sodalicio en toda la historia del colegio. O sea, sí, la gente dice yo quiero ser, etcétera, pero queda claro que primero tienes que tener 18 años, o sea, no es un tema del colegio, ¿no? En segundo lugar, tienes que... Sobre ese punto, porque varios testimonios recogidos en la comisión, no respecto al Colegio San Pedro, sino en general, señalaban que muchas de estas promesas para hacer... o para entrar al camino de formación y terminar siendo un sodalite empezaba antes de los 18 años, ¿no? 17, 16, 15 años. A ver, yo me he vinculado con el sodalicio a los 17 años cuando estaba en cuarto de media, pero era parte de una agrupación mariana, o en ese momento no se hablaba de agrupación mariana, se llamaba Sodalicio María, pero más o menos es el equivalente, ¿no? La idea es que no tienes que... O sea, no hay ninguna promesa vinculante ahí. Digamos, hacías compromisos, digamos, de entrada al sodalicio, un vite después, estoy hablando de épocas muy, muy anteriores, ¿no? Pero todas estas cosas de esa época tienen valor, o tenían valor cero, porque no existía la organización como tal, ¿no? O sea, cuando la institución se consolida, asume como decimos, un formato o una norma que es normal en la iglesia, que tiene aspirante formando profesor temporal, profesor perpetuo, que tiene una regulación, ¿no? Sí, las personas dicen, yo soy aspirante. Para ser aspirante tenías que ya haber salido del colegio, ¿no? El aspirantado no implica un compromiso formal de nada, ¿no? Si tú lees el compromiso, y lo pueden pedir al sodalicio, me imagino, que yo he hecho ese compromiso, era un compromiso general, digamos, de esforzarte en la vida cristiana, vivir los compromisos de tu bautismo, que es esforzarte en ser lo que eres, fundamentalmente, y sí conocer la espiritualidad sodalite. Ese es el compromiso, ¿no? No hay, o sea,
nosotros en el Sodalicio no hay votos, ¿no? Pero el equivalente a lo que sean los votos en un religioso vienen, como le digo, bastante lejos en el tiempo, ¿no? Hay además, perdóname, había la práctica, esto lo digo, no lo inventé yo, simplemente era la reflexión que sabíamos, la insistencia en que los curas, por ejemplo, había que ordenarlos lo más tarde posible, ¿no? O sea, porque tenían que tener la madurez para asumir el compromiso que iban a asumir, porque un cura, bueno, es mucho más público su compromiso, y que un cura que le va mal en la vida va a afectar a mucha gente. Uh-huh. Y si pueden pedir una revisión antes de los 30 no ordenan a nadie, ¿no? Por esa idea, ¿no? Sí sé que hay mucha gente que dice, sí, yo he estado vinculada, hay gente que llegaba al colegio y yo era sodalite, me dice, como papá, trayendo a su hijo, ¿no? Tú eras sodalite, no, porque habían sido miembros de una agrupación mariana, uh-huh. Pero no era un compromiso como tal, ¿no?